Para destruir la fe hay que apuntar al corazón de la Iglesia Católica, de su vida espiritual, de su razón primera de ser, y eso se logra minando el dogma de la presencia real y sustancial y banalizando la celebración eucarística, es decir, atacando la liturgia. Bueno, junto a eso también va el ataque al sacerdocio, al celibato, todo. Es todo un conjunto, en definitiva, ¿no? Ya en 1965, estamos al final del concilio, circulaban teorías como la transignificación y la transfinalización sobre la Eucaristía. ¿Por qué? Porque decían que una forma nueva, más comprensible, de ese dogma de la transustanciación que en realidad la gente no lo entendía y lo que estaban haciendo era en realidad minar la fe. Porque no es lo mismo transustanciación que transignificación y transfinalización. Es minar la fe en la real presencia del Verbo en el sacramento del altar. Del Verbo hecho hombre, claro. Tuvo que salir al paso de todo esto el Papa, Pablo VI, con su encíclica Mysterium Fidei. Tales teorías heréticas eran prácticamente las mismas de Lutero, pero dichas con otras palabras. Y en esta misma línea de desacralizar, de cosificar, de banalizar la Eucaristía, se inserta todo este proceso de quitar la forma católica de comulgar, era en la boca y sigue siéndola, y de rodillas, porque expresa el misterio. Primero de rodillas porque en definitiva es ante la presencia real, ¿no? Que nos arrodillamos porque es Dios. Y en la boca porque, entre otras cosas, es lo que expresa el don. No algo que yo tomo por mí mismo, sino algo que yo recibo. Y lo recibo desde arriba abajo. ¿eh? Así también lo reciben en la boca, aunque no se arrodillen, pero de arriba abajo, con la boca abierta hacia arriba los ortodoxos. Porque es el don. Y en la boca, pero también porque somos como niños. Tenemos que ser como niños para entrar en ese reino. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué estamos viendo? Cada vez más, a medida que se degrada la cosa, cada vez más va avanzando la comunión en la mano. No es ni siquiera un arqueologismo de retrotraernos a más de 1000 años atrás, mucho más, sino que es algo que es el modo calvinista, ni siquiera luterano. Y eso ocurrió en todas partes. Empezó en los países, en Holanda, en esos países donde había influencia protestante. Ese abuso, yo lo he comentado una vez, siguiendo, bueno, lo mejor que hay en este tema, yo creo que es lo de Monseñor Laice, que él lo investigó mucho. Y entonces, en Argentina también pasó como en otros países de América y países latinos de Europa. Se introdujo el indulto forzadamente y dolosamente. Y así, esto lo hace notar muy bien el que era obispo emérito de San Luis, Monseñor Juan Rodolfo Laice. Y se lo hizo a poblaciones católicas que deseaban seguir comulgando como siempre. Y además en contra de la opinión, hubo una encuesta a la mayoría de los obispos. Y demostraba este santo obispo que la reintroducción de la comunión en la mano no es otra cosa que triunfo de una desobediencia. Decía desobediencia gravísima, ante todo porque se trata de la Eucaristía. Luego porque implica la resistencia abierta a una directiva clara, explícita y sólidamente fundamentada del Papa Pablo VI. Fue contra su voluntad, totalmente contra la voluntad del Papa y de la mayoría de los obispos.
También gravísima por su extensión universal y porque quienes no obedecieron, decía el obispo, no fueron solo los fieles o sacerdotes, sino en muchos casos obispos y hasta conferencias episcopales enteras. Y gravísima porque no solamente permaneció impune, sino que obtuvo un éxito rotundo. Hoy es universal. Y gravísima, en fin, porque ha logrado que su carácter de desobediencia permaneciese oculto, haciendo que se crea, al contrario, que se estaba adoptando una propuesta venida de Roma. Nada más lejos. Por todo esto creemos poder afirmar, decía Monsignor Laice, que la introducción y difusión por todo el mundo a la práctica de la comunión en la mano constituye la más grave desobediencia a la autoridad papal de los últimos tiempos. Pero así, también la introducción de esa figura que no era inexistente, que es las conferencias episcopales, y que bueno, que en todo esto se habla de derechos, ¿no? Pero nunca se habla del derecho de Dios de ser honrado, adorado, reverenciado y tratado del mejor modo posible, con santo temor y temblor. No. Así que debemos siempre la reverencia a la divina majestad de nuestro Creador y Salvador. Incluso todos los prefectos del culto divino, el cardenal Sara, el cardenal Cañizares, todos, querían volver, quieren volver a la comunión de rodillas en la boca, pero no pueden. Y esta es una triste realidad. Entonces, ¿cómo se pudo llegar a esto? La respuesta es obligada, porque nunca en la Iglesia se ha tolerado la difusión de errores y de abusos tan ampliamente. Es decir, no hubo diques de contención, hubo parciales, pero pero en todo, no solo la liturgia, ¿no? Irrumpieron, fueron rompiendo diques. Primero, seguramente por cierta debilidad del Papa Pablo VI, que después él mismo no lo dice directamente, pero lo hace notar. Además, ¿no? La intercomunión es otro de los temas, que puedan comulgar de distintas religiones, cuando es el culmen, es decir, la comunión eucarística supone una comunión eclesial. Si no hay comunidad eclesial, si no se cree en lo mismo ni se participa en lo mismo, no puede haber comunión eucarística. O, por ejemplo, la comunión a quienes están en situación permanente de pecado mortal. Lo que decía San Pablo lo tenemos olvidado. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y decía, él exhortaba, es la primera carta a los Corintios, cuando relata la Eucaristía también. Examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Sobre ese tema también, el que ha escrito, ha dicho mucho, fue Monseñor Schneider, Atanasio Schneider. En una entrevista él decía que Cristo, bajo las especies eucarísticas, haya llegado a ser hoy en día el más débil, el más vulnerable, el más indefenso y deshonrado en la Iglesia, es un claro y lamentable síntoma de hasta qué punto se han deteriorado el amor y la fe plena en la Eucaristía y en la Encarnación. Ciertamente, decía él, la esencia del protestantismo consiste en rechazar la plena verdad de la Encarnación con todas sus consecuencias. La visibilidad de la Iglesia, la vida de sacramentos, la realidad y grandeza de la presencia eucarística, las características encarnativas de la liturgia. La crisis actual de la Iglesia se manifiesta principalmente en estas dos actitudes, decía, una espiritualidad gnóstica y un naturalismo horizontal.
cuya raíz está en el antropocentrismo, el cual por su parte es un rasgo típico del protestantismo. Es decir, poner al hombre en el centro y no a Dios. Bueno, vamos a detenernos aquí para no hacerlo tan denso. Alabado sea Jesucristo.